Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 6, versículo 17 dice: oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, que dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado y libertado ¿de qué? ¿De qué dice que hemos sido libertados? Y libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero qué fruto tenías y aquellas cosas de las cuales os avergonzáis, porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Qué es lo que hemos sido ahora? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué es lo primero? Dice la santificación y el fin es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y a su nombre. No se siente. Diga conmigo en esta noche: Cristo se hizo pecado por mi pecado. Vamos, dígalo más fuerte: Cristo se hizo pecado por mi pecado. Dígale que está a su lado: Cristo. Dígale que está a su lado, dígaselo serio: si Cristo se hizo pecado por tu pecado, dígale. Siéntase en esta noche. Hágame algo ahí, pastor. Pongámonos románticos ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo suave ahí. ¿Cómo dije que se llamaba el título? ¿Cómo dije que se llamaba? Arroz, frijol y gallo pinto. ¿Cómo dije que se llamaba el título? Ave María Purísima, ¿no? Voy a preguntar por este otro lado. ¿Cómo dije que se llamaba el texto? ¿El pensamiento? La Virgen los ampare, hermano. Cristo se hizo pecado por mi pecado. Dígalo más fuerte: Cristo se hizo pecado por mi pecado. Hay algunos que dijeron: ¿cómo es eso si Cristo no pecó? Y hay unos que se están preguntando: ¿cómo es posible eso? Porque hay algunos que solamente han escuchado hablar del amor de Dios y qué bonito que Dios nos amó. Voy a hablarle de eso también, pero muchos no hemos escuchado hablar de que Cristo se hizo pecado por llevar nuestro pecado y a su nombre. Quiero iniciar diciéndole que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Y dice la Biblia que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En otras palabras, Dios se habló a sí mismo y dijo: vamos a crear al hombre así como nosotros somos, así como es el Padre, así como es el Hijo y así como es el Espíritu Santo, así vamos a crear al hombre. Y Dios vino y creó al hombre a su imagen. Dios creó a la imagen al hombre, Dios creó a su imagen. ¿Cómo lo creó? ¿Qué es la imagen de Dios en el hombre? La imagen de Dios en el hombre, número uno, significaba que el hombre iba a tener un intelecto. Dios le dio al hombre intelecto, era un intelecto ilimitado. El hombre tenía una inteligencia ilimitada. ¿Cómo fue que Adán puso nombre a todos los animales del mundo y a todos los animales del planeta Tierra? Solamente fue por el intelecto que Dios le dio a Adán. Número dos, la imagen de Dios en el hombre se radicaba en que Dios es espíritu. Entonces dio al hombre un espíritu también. Yo no sé dónde la gente ha sacado que Dios es un viejito que está sentado en un trono. A Dios nadie lo ha visto porque Él es un espíritu. Y un espíritu no se puede ver. Y Dios dice que creó al hombre a su imagen. Por lo tanto, le dio un espíritu al hombre para que pudiese existir en esta tierra. Cuando hablamos de
espíritu. Y cuando la Biblia dice que Dios sopló al hombre aliento de vida, lo que Dios sopló al hombre fue un alma viviente. Esa alma viviente que es la que realmente somos nosotros, es lo que realmente es usted. Esa alma tiene un espíritu que está ligada. Esa alma sin espíritu no tiene vida. Entonces Dios le dio al hombre intelecto, le dio un espíritu, pero también le dio perfección. Diga conmigo, perfección. Dígalo más fuerte, hermano. Sáqueme ganas de predicar en esta noche. Diga conmigo, perfección. Dios le dio al hombre perfección, pero esa perfección un día fue manchada. Dios le dijo al hombre: de todo lo que hay en este huerto, ustedes pueden comer. Ahí había de todo, pero ustedes saben que el hombre siempre es curioso. El hombre siempre quiere experimentar cosas nuevas. El hombre siempre quiere experimentar a ver cómo se siente esto nuevo. El hombre siempre quiere experimentar algo nuevo, y fue y experimentó de lo que Dios le dijo que no comiesen. De todos los frutos comía, pero un día Adán y Eva dijeron: ¿qué se sentirá y qué pasará si nosotros comemos de este fruto? Y Satanás se aprovechó de eso. La Biblia dice que de tal manera que ese día entró el pecado al hombre, y el hombre que era perfecto ya no era perfecto. Por lo tanto, Dios lo tuvo que sacar del huerto del Edén, porque el pecado produce separación entre Dios y el hombre, y como Dios es santo, Él no puede estar donde hay pecado. Él no puede estar donde alguien está cometiendo un error. La Biblia dice que Dios tuvo que sacar al hombre del huerto del Edén, y se produjo la separación. El hombre que era perfecto ya no era perfecto. Ese día y en ese momento, Dios puso en ejecución su segundo plan, que era el plan para redimir al hombre del pecado. Dios vino y estableció un sistema de sacrificio en el Antiguo Testamento para que el hombre pudiese estar en paz con Él. Cuando el hombre pecaba, el hombre venía y hacía cierto sacrificio. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento había una serie de sacrificios. ¿Y qué es lo que pasaba con los sacrificios? La Biblia dice que cada persona debía de traer una oveja, y esa oveja debía de ser ¿cómo? Debía ser perfecta. Esa oveja no debía estar quebrada. Esa oveja no debía de ser, vamos a decirlo así en lenguaje nicaragüense, tuerta. Esa oveja no debía de tener pulga. Esa oveja no debía de estar sucia. Esa oveja tenía que estar limpia, porque esa oveja tenía que estar perfecta. La pregunta es: ¿por qué Dios pide una oveja perfecta para que se sacrifique a Él? Esa oveja estaba significando la perfección que un día el hombre tuvo delante de Dios. Por eso Dios le dijo al hombre: tráigame una oveja perfecta, que no tenga defecto. ¿Qué pasaba? La gente traía esa oveja, la ponía en el altar. El sacerdote era el encargado de ofrecer el sacrificio. Gloria a Dios. Y la persona que traía esa oveja, ¿qué es lo que hacía? Venía y ponía sus manos sobre la oveja y decía: yo transfiero mis pecados sobre esta oveja. Los pecados que yo tengo, esta oveja la va a llevar. Los pecados que yo tengo, se los paso a esta oveja para que ella sea sacrificada por mis pecados. Gloria a Dios, aleluya. Y la Biblia dice que el sacerdote venía y degollaba aquella oveja. El sacerdote venía y mataba aquella oveja, y el hombre ponía su mano y decía: esta oveja me representa, esta oveja lleva mis pecados. Pero ese sacrificio era insuficiente, porque después de que la gente sacrificaba, se iban a pecar. Después de que la gente, gloria a Dios, sacrificaba el holocausto por el perdón de sus pecados, se iban a pecar, porque era un sacrificio insuficiente. La gente pensaba que ese sacrificio le daba licencia para seguir pecando. Hay gente que cree que el amor de Dios es licencia para pecar. El amor de Dios no es licencia para pecar. El amor de Dios es para tu salvación, es para tu redención, es para tu cambio, es para que cambies tu manera de vivir. El amor de Dios no es licencia. Hay gente que piensa que el amor de Dios es licencia. Dice: no, es que Dios me ama, no importa lo que yo haga, Dios me sigue amando. No, no es así. El amor de Dios no es licencia para pecar. Entonces la gente venía y ponía sus manos sobre el cordero. La gente decía: este sacrificio, este cordero, lleva mis pecados, sacrifíquelo.
el sacerdote se encargaba de revisar ese cordero y decía: este cordero está listo para ser sacrificado. Uno de los hombres en el Antiguo Testamento llamado Job dice que él sacrificaba un cordero diario por todos sus hijos. Porque él decía: si quizás mis hijos hubiesen pecado, él venía y hacía sacrificio por el perdón de los pecados de sus hijos. Lo que Job no sabía es que la Biblia dice que el padre no puede llevar el pecado del hijo, ni el hijo puede llevar el pecado del padre. Cada persona es responsable de su salvación y cada persona es responsable por su alma delante de Dios. Por eso yo vine a presentarte en esta noche al Cristo que te cambia, al Cristo que te transforma, al Dios que está interesado en tu cambio. Yo he dicho siempre, hay muchas religiones en el mundo, pero no todas las religiones te conducen a Dios. Si estás en una religión donde no te lleva a cambiar, si estás en una religión donde te dicen: está bien que te tomes tu botellita de guaro, está bien que fumé, si aparte lo malo es el escándalo, córrete de ahí porque te va a ir al infierno. El evangelio que yo te he venido a presentar en esta noche arranca el pecado de raíz, lo quita de raíz y te cambia, te transforma, te da una nueva vida, te da una nueva identidad, produce transformaciones y renovación en ti. ¿Alguien está aquí en esta noche? Entonces la gente venía y sacrificaba. El que tenía una buena posición económica y una buena posición social traía una oveja o un cabrito, un macho cabrillo. El que estaba en otra posición más o menos traía palomas para ser sacrificadas. El que estaba en una posición más pobre traía gavillas, traía trigos para sacrificarla. Gloria a Dios, en propiciación delante de Dios por el perdón de sus pecados. Gloria a Dios, aleluya. Pero esos sacrificios eran insuficientes. Un día Dios dijo: yo tengo que pagar, yo tengo que ofrecer un sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Yo tengo que ofrecer un sacrificio para que toda la humanidad alcance perdón. Y dice la Biblia que Dios envió a su Hijo unigénito, lo envió a la tierra. Y dice el apóstol Juan, y dice el escritor, dice: y el verbo se hizo carne. Gloria a Dios, aleluya. Y habitó entre los hombres. Gloria a Dios. Jesús nace, el verbo se hace carne, y Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. No dijo: este es el Cordero de Israel. Dijo: este es el Cordero de Dios. Pero ¿qué más dijo? ¿Que quita qué? Vamos, ¿que quita qué? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. De un sector. Dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La presentación que Juan el Bautista dio a Jesús es que ese era el Cordero que Dios había enviado a ofrecer a esta tierra por el perdón de los pecados de la humanidad. Y a ese Cordero es que te he venido a presentar en esta noche. A ese Cordero es que te he venido a presentar en esta hora. Ese Cordero te limpia, ese Cordero te lava, ese Cordero, aleluya. Dice: este es el Cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados. ¿Y qué fue Jesús? Muchos hemos predicado de Abraham e Isaac, pero muchos no nos hemos dado cuenta por qué Dios no permitió que Abraham degollara a su único hijo, al hijo de la promesa. ¿Por qué Dios no permitió que Abraham degollara a su hijo? Porque el único que podía degollar y que podía sacrificar a su único hijo iba a ser el Padre por el perdón de los pecados. Por eso Dios le dijo a Abraham: no lo hagas, porque aún no es el tiempo, falta todavía. El único que puede hacer eso soy yo, le dijo Dios a Abraham. Detente, no lo degolles. Y dice la Biblia que el Padre sacrificó y quebrantó a su hijo y a su nombre. Entonces dice: este es el Cordero. El sacerdote ponía sus manos y lo presentaba delante de Dios, lo degollaba y luego lo quemaba
Dependiendo del tipo de sacrificio, una parte se comía el que se iba a sacrificar, la persona que iba a sacrificar ese cordero, una parte se comía de carne, gloria a Dios, aleluya, otra parte el sacerdote, pero había un tipo de sacrificio que era sacrificado completamente y ese sacrificio debía de subir al cielo, gloria a Dios. Juan el Bautista dice: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gloria a Dios, aleluya. Cuando Jesús es llevado a la cruz, Jesús no fue llevado como un mártir, Jesús no fue llevado como cualquiera, Jesús fue llevado como un cordero, gloria a Dios. Le voy a decir algunas cosas. Primero, la Biblia dice que Jesús, Él dijo, antes de ir a la cruz en Getsemaní, Él dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Muchos hemos pensado que era que Jesús tenía miedo de ir a la cruz, que era que Jesús tenía temor de ir a la cruz. Él no tenía temor de ir a la cruz. ¿Cómo es posible que los discípulos, gloria a Dios, morían con valor crucificados en una cruz y Jesús, el Hijo de Dios, iba a tener miedo? No, Él dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la ira de Dios, porque el ser humano era el único que se merecía beberse esa copa de la ira para que el ser humano muriera, pero Dios tuvo que sacrificar a su cordero y que Él se bebiera la copa de la ira de Dios para que ustedes y yo pudiésemos ser justificados. Y gracias a eso, gracias a Cristo, hoy nosotros tenemos perdón. Hoy nosotros tenemos perdón. Lo llegan a traer a Getsemaní. Él se entrega, no se resiste. Pedro quiere resistir y le corta la oreja a gloria a Dios, a aquel hombre llamado Marco. Pero Jesús le dice: tranquilo, no te preocupes, que yo me entrego. Pedro estaba preocupado porque iban a matar a Jesús, pero Jesús dijo, lo que Pedro no se daba cuenta es que Jesús había dicho: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, y como yo la pongo, yo la vuelvo a tomar. Gloria a Dios. Los romanos pensaron que ellos habían matado al Cristo, que ellos habían matado al Mesías, y no fue así. Él se entregó a sí mismo, Él puso su vida. Gloria a Dios. Lo llevan ante las autoridades civiles de ese tiempo, gloria a Dios, y lo llevan. Y lo primero que dice Pilato, dice: yo no puedo hacer nada. Dice Herodes: yo no puedo hacer nada. La pregunta es: ¿por qué las autoridades políticas no lo condenan? Porque si las autoridades políticas lo hubiesen condenado, hubiese sido un asesinato más de Roma. Gloria a Dios. Pero lo que me llama la atención es quiénes fueron los que dijeron: crucifícalo. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Vamos, dígalo, yo sé que ustedes son lectores de Biblia. ¿Quiénes fueron? Los sacerdotes de ese tiempo, Anás y Caifás. Fueron los principales encargados de llevar a Jesús ante el magistrado. Al no condenarlo y al ver que Pilato no hizo nada, ellos dijeron: crucifícalo. Gloria a Dios. Ese era un simbolismo de que los sacerdotes estaban diciendo: este cordero está apto para ser crucificado, este cordero está apto para ser inmolado, este cordero está apto para ser quebrantado, así que crucifícalo. Y ese día se estaba ofreciendo delante del Padre el mayor sacrificio hecho por la humanidad. Aleluya. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Anás y Caifás dijeron: crucifícalo. Y detrás de eso gritó el pueblo: crucifícalo. Detrás de eso estaba diciendo todo el pueblo: crucifícalo. Y ese era un simbolismo de toda la humanidad, que se estaba ofreciendo el cordero en sacrificio por el perdón de los pecados. Y a su nombre. Y a su nombre. Crucifícalo. Anás y Caifás. Caifás era el yerno de Anás, pero uno, el suegro, tenía siempre influencia. Los dos dijeron: crucifícalo. Entonces lo llevaron a ser crucificado. Primeramente, el sistema romano establecía que cada condenado debía de sufrir aproximadamente 39 latigazos. No, ese condenado era llevado ante un podio y
y era atado de sus manos, y habían soldados designados a hacer esa tortura. Esas torturas no eran cualquier tortura. Dicen los historiadores que el látigo romano tenía en su punta, eran breas o columnas de cuero, que en su punta tenían pedazos de acero afilado, en su punta tenían pedazos de hueso afilado también, para que cuando ese látigo pegara en la espalda o en el cuerpo del condenado, al jalar ese látigo, dicen los historiadores que ese látigo traía consigo pedazos de carne, ese látigo traía consigo los nervios del cuerpo, los traía hacia atrás, 39 latigazos. Gloria a Dios, aleluya. El afán del soldado romano era que al jalar el látigo, al jalarlo hacia atrás, que esa sangre lo rociara a ellos, porque eran soldados completamente malos, estaban entrenados para tirar el látigo. Y dice la Biblia que Jesús fue inmolado. Gloria a Dios, aleluya. Y el salmista dice: horadaron sus espaldas, expusieron sus costillas a causa del látigo romano. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que piensa que eso fue liviano. Para Jesús sufrir ese dolor en carne propia no fue fácil, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Cada pedazo de carne que arrancaban de su cuerpo, cada látigo, cada dolor, era por amor a ti, estimado amigo y amiga. Oh, gloria a Dios. Cada latigazo, cada vez que golpeaban el cuerpo de Cristo, él sabía, Jesús sabía que cada vez que ese látigo pegaba en su espalda, él sabía que lo hacía por amor a ti, él sabía que lo hacía por amor a mí. 39 latigazos en ese podio. Algunos historiadores dicen que fue probablemente más. A las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía dura el sacrificio. Luego a las 12 del mediodía Jesús está en la cruz, gloria a Dios, y a pesar de que iba cargando la cruz, herido, desangrado, gloria a Dios, una cruz que pesaba mucho. Dicen algunos que pesaba 8 arrobas aproximadamente. No fue fácil llevar esa cruz, herido, desangrado, deshidratado, estresado, lleno de ansiedad por toda la carga del pecado, lleno de ansiedad por todo el dolor que iba llevando encima. Gloria a Dios, aleluya. Pero él llevó esa cruz hasta el Gólgota por amor a ti y a mí. Él sufrió dolor por amor a ti y a mí. ¿Sabes qué, amigo? Él no lo hizo, gloria a Dios, para condenarte. Él lo hizo para justificarte. Él lo hizo porque él sabía que llevar esa cruz te iba a salvar del infierno. Él lo hizo porque él sabía que a través de ese sacrificio íbamos a ser reconciliados delante del Padre. Y gracias a esos látigos, gracias a esa cruz, gracias a esos clavos, gracias a esa corona de espinas, tú y yo hoy tenemos paz delante del Padre. Y llevó la cruz. Estando en la cruz, abrieron sus manos, pusieron los clavos. No eran clavos como los que usted conoce, eran clavos de 17 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Lo pusieron en sus manos y en sus pies. Cuando él está clavado en la cruz, suceden un sinnúmero de cosas. Pero cuando él está clavado en la cruz, la Biblia dice que la última palabra, una de las palabras que Jesús dijo cuando él estaba clavado en la cruz, él dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que decía: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? La pregunta es: ¿por qué Dios desamparó a Jesús? La pregunta es: ¿por qué Dios abandonó a Jesús? Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabes por qué lo abandonó? Porque él se hizo pecado, y el Padre, dice la Biblia, que él es santo, y una de las cosas que Dios abomina es el pecado. Una de las cosas que Dios aborrece es el pecado. Como Jesús llevó el pecado de la humanidad en la cruz, él lo abandonó, él lo desamparó. El pecado es como una pared que provoca separación entre Dios y el hombre. Ese día necesitaba morir alguien de este lado para que ese muro fuera derribado. Gloria a Dios. Y si usted no me cree, dice 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia por él. Cristo se hizo pecado por tu pecado, por mi pecado, por tu dolencia, por tus rebeliones, por tus errores. Él se hizo pecado en la cruz. Déselo fuerte.
veces veo mujeres llorando por falta de amor. Jesús llevó esa falta de amor en la cruz. ¿Dónde estaba la mujer del flujo de sangre el día que Jesús estaba siendo crucificado? ¿Dónde estaba Pedro el día que estaba siendo crucificado Jesús? ¿Dónde estaba Bartimeo el día que Jesús estaba siendo crucificado? ¿Dónde estaba aquel que le había dicho voy a la muerte contigo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaban aquellos que habían prometido seguirlo hasta donde fuese? ¿Dónde estaban ese día? Gloria a Dios, aleluya. Hay gente a veces preocupada, y un día alguien me dijo, hermano, es que a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere, a mí todos me odian. No es mentira, le digo yo, porque hay alguien que sí la ama, hay alguien que sí te quiere, y ese se llama Jesucristo de Nazaret. Él te ama con amor eterno, Él no te condena, Él no te juzga, Él pagó un precio. A veces veo gente llorando por falta de aprobación. Jesús llevó esa falta de aprobación en la cruz. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Gloria a Dios, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Estás sufriendo dolor, ya Jesús llevó ese dolor en la cruz. Estás dolido por el daño que te han hecho y te han causado. Jesús llevó tu dolor en la cruz. Estás dolido porque te han rechazado y te han dado la espalda. Jesús llevó ese rechazo en la cruz. Estás dolido porque todos te critican, te juzgan y te enseñaran. Jesús llevó esa crítica y la clavó en la cruz para que tú hoy sepas que a Él no le importó nada, sino que te amó. Vuelva a decir conmigo, Cristo se hizo pecado por mi pecado. Dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, pero un justo tuvo que morir por todos nosotros, y ese justo se llamó Jesucristo. Gloria al Señor. En el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios por el perdón de los pecados, pero el Padre ofreció un solo sacrificio de una vez y para siempre, dice la Biblia, por el perdón de los pecados. ¿Cuál fue ese sacrificio? Ofreció a Cristo, el Cordero de Dios, para que quitara el perdón de los pecados. Dice Hebreos 7:27, dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, para ofrecer primero sacrificios por sus pecados y por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Ofreciéndose a sí mismo. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento se acabaron con el sacrificio de Cristo. Por eso el apóstol, por eso Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Por eso Dios ofreció a Jesucristo como un solo sacrificio de una vez y para siempre. Y cuando Él está clavado en la cruz dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre desampara a Jesús porque Él llevaba pecado, el pecado de la humanidad, y Él no podía estar donde había el pecado. Gloria a Dios, aleluya. Él muere aproximadamente a las 3 de la tarde. Se rompe el velo del templo, y eso era un acceso, y eso era una señal de Dios diciendo, ahora todos los seres humanos y ahora toda la humanidad puede tener acceso a mi presencia. En el Antiguo Testamento el sumo sacerdote una vez al año entraba al lugar santísimo y ofrecía un sacrificio por todo el pueblo de Israel. Pero ese día se ofreció un solo sacrificio por toda la humanidad, para que alcanzásemos perdón y para que alcanzásemos redención. Y ese sacrificio al que yo te he venido a presentar en esta noche, al Cristo que llevó todas tus cargas, al Cristo que llevó toda tu dolencia en la cruz, que llevó tu rechazo, que llevó tu culpa, que llevó tu soledad en la cruz. Dice la Biblia, y Él llevó nuestras dolencias. Él llevó todo lo que a ti te está preocupando, Él lo cargó en una cruz. Él llevó tu vergüenza, Él llevó tu afrenta y la dejó clavada en la cruz. Todo por amor a ti y a mí, estimado amigo. El sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado, y ese sacrificio es el que yo te he venido a presentar. El pecado produce abominación delante de Dios,
pero Jesucristo nos limpia de todo pecado a través de su sangre. Y cuando Él está clavado en la cruz, dice la palabra del Señor que un soldado romano vino, incrustó su lanza en el costado. No salió sangre, sino que salió agua. Los médicos dicen que cuando una persona se deshidrata y bota toda su sangre, lo único que queda en él es como cierto tipo de agua. Jesús, fue tanta la sangre que derramó y fue tanto el peso del dolor y el quebranto que llevó, que cuando el soldado romano incrusta la lanza, dice que lo que salió fue agua. Y me llama la atención que sale agua, y Él dijo: yo soy la fuente de agua de vida. El que de mí beba no tendrá hambre, no tendrá sed jamás, sino que de su interior van a correr ríos de agua viva. Hay gente que está seca, hay gente que está vacía, pero Jesús puede llenar ese vacío. Jesús puede llenar esa falta, gloria a Dios, de amor. Jesús puede llenarte esa agua de vida, puede saciar la sed que tiene tu alma. Y ese día el soldado romano cae de rodillas delante de Jesús y dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo quiero que tú te pongas en pie. Yo te quiero decir algo. ¿Qué tal si como ese soldado tú hoy en esta noche reconoces al Hijo de Dios, al que murió por ti en la cruz, al que llevó clavo en sus manos, corona de espinas, al que llevó tu pecado? ¿Qué tal si como ese soldado tú en esta noche le dices sí a Cristo y acepta ese sacrificio? Para estos días se celebra algo donde la gente hace simulacros de